el vídeo de hoy vamos a seguir hablando de este libro, de Rolando Toro, sobre todo porque la semana pasada hicimos solo como una introducción. Si te acuerdas de lo que comentamos la semana pasada, una de las cosas fue que Rolando planteaba la inteligencia como representarla como un holograma. Y esto es básico para el entendimiento de la inteligencia afectiva propuesta por Rolando Toro como base de todas las demás inteligencias, la musical, la espacial, bueno, todas las inteligencias. ¿Por qué? ¿Por qué Rolando dice que para entender la inteligencia afectiva como matriz ordenadora de todas las inteligencias, es necesario representar la inteligencia como un holograma? Entonces, vamos a ver, etimológicamente holograma viene del griego holos, que es totalidad, y grama, que es una imagen, una reproducción de una imagen. Entonces, por lo tanto, holograma es una imagen que representa la totalidad. Pero un holograma ¿de qué? Entonces, este ¿de qué? Vamos a referenciarnos en algo que nosotros ya conocemos, que es, por ejemplo, nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de que ya conocemos, estamos hablando de un conocer sesgado a la condición humana y con toda su complejidad. Entonces, cuando yo estoy hablando de conocer mi cuerpo, estoy representando mi cuerpo como sencillamente algo limitado de lo que yo conozco, porque yo conozco mi cuerpo como es, como soy, como mi cara, me veo en un espejo, sé cómo soy, pero en realidad lo que conozco de mí es lo que yo percibo, lo que yo imagino que es. Y cuidado que aquí estamos hablando de algo complejo en el cual no vas a entender nada si solo te sitúas en un pensamiento analítico. Entonces, la propuesta de Rolando Toro es entender, o sea, es ampliar la conciencia, ampliar la visión y poder usar los dos hemisferios para poder entender y comprender la vastedad de las propuestas de biodanza, pero que son las propuestas de la vida, basadas en la sabiduría antigua y corroboradas por científicos más contemporáneos que dejan de ver la vida y de investigar desde una visión lineal y se aventuran a la vivencia circular, donde todo tiene otro matiz, entonces, y no es que sea mejor o peor, sino que es complementario, por tanto da una visión mucho más amplia. Entonces, cuando estamos hablando de lo que yo conozco como mi cuerpo, que es algo limitado a mi propia condición de humano, porque si nos pusiéramos a profundizar en lo que realmente conocemos de nuestro cuerpo, de lo que es nuestro cuerpo, llegaríamos a pasar en ese proceso de interiorizar aquello que yo soy, que es mi cuerpo, que en biodanza hablamos de corporeidad, y ahora veremos por qué, ¿no? Si yo hago una introspección y empiezo a no solo sentir, sino también a percibir ese espacio y ese tiempo y esa complejidad que me habita, voy a llegar progresivamente a una visión en la que pueda visualizar y vivenciarme como un universo en mí mismo, energético, de energía, donde hay grandes vacíos, enormes vacíos, y de tanto en tanto hay como nubes de electrones unidas, creando pues muchos colores, ¿no? que serían formas. Entonces, y esto es lo mismo que hacemos nosotros cuando miramos en el cielo, en la noche. Cuando miramos el cielo por la noche hay un gran vacío azul
que nosotros percibimos como azul, pero en realidad no hay nada, o sea, no hay color, ¿no? Fuera de nosotros no hay color, el color se genera cuando yo miro, cuando yo estoy mirando y se refleja la luz se refleja, los electrones de luz se reflejan en mi retina, que luego va a parar aquí detrás y hace una proyección de colores y tal, y no acaban siendo los mismos los que veo yo que los que ves tú, con lo cual aquí hay mucho campo para investigar, pero sintetizando, que es lo que realmente nos interesa, es si yo miro el cielo, pues yo veo un gran vacío azul con unas cuantas millones, centenares de miles de millones de estrellitas, de puntos, ¿no? Que son planetas, son galaxias, son, en fin, son soles, son lo que sea, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo sencillamente es algo que en realidad en ese mismo instante no existe, porque hay una distancia de años luz tremenda, de tal manera que si hay una estrella o un sol que explotara en ese mismo momento en el que yo estoy mirando, a mí esa información me llegaría unos centenares de años, no lo sé exactamente porque tampoco lo he retenido esta información, pero mucho tiempo después. Con lo cual, lo que yo conozco en realidad de lo que está afuera es relativamente real. Y entonces podemos decir que forma parte del imaginario. Entonces, cuidado aquí, porque entonces aquí entraremos en el tema, pero si yo me toco, porque si yo pienso imaginario, ilusión, ¿qué es? No, bueno, cuidado, o sea, hay que ir pasito a paso. Entonces, y el pasito a paso empieza para poder hacer un holograma, que estamos hablando de esto, de la inteligencia como un holograma, para poder hacer un holograma y entender de lo que se está hablando. Estamos haciendo un holograma ¿de qué? De algo que ya existe. Y entonces lo único que yo sé que existe es lo que yo veo, lo que yo percibo. Y si me referencio en el cuerpo y voy hacia adentro, no hacia afuera, sino hacia adentro, sigo yendo hacia adentro, voy a terminar viendo que mi cuerpo es un universo en sí mismo, lleno de luces, de energía electromagnética, relacionándose, de grandes vacíos, donde, como vuelvo a repetir, hay nubes de electrones juntos que crean lo que serán formas, lo que serán sistemas, lo que serán órganos, y todo esto. Igual que si una hormiga, nosotros no podemos decir que la hormiga ve el cielo, ve las estrellas. Probablemente la hormiga o una pulga no tiene la capacidad de ver el cielo por su campo de expresión. Entonces, es probable que una bacteria o un virus pueda ver que nosotros nos vemos tan tangibles, pueda haber un universo en nosotros mismos, como nosotros vemos el cielo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que es arriba es abajo, y esto no lo digo yo, lo dicen los grandes pensadores y pensadoras de todos los tiempos y que nos llegan hoy aquí, ¿no? Entonces, lo que es arriba es abajo hay un orden implícito en todo, y no es un orden caótico, es un orden que genera estructura de tal manera que es lo mismo en lo pequeño y en lo grande. Bien, cuando partimos de esta base, en el que hay un orden implícito que las grandes culturas de todos los tiempos en Occidente, Oriente y en todo el mundo, de todos los tiempos no, de los tiempos antiguos, de todo el mundo, quería decir, hablan de este orden. Entonces tenemos la flor de la vida, el lenguaje venario de I Ching, el calendario de Dendera, el calendario de Sol, la rueda de Sol, en fin, o sea, todo es una información encriptada, pero sigue hablando de lo mismo, que hay una manera en la que hay un patrón de creación. Y ese patrón de creación está en el lenguaje binario, que parte de la unidad, de
una especie de útero en el que, a partir de ese vacío uterino, se generan las dos fuerzas que van a componer la vida, que vamos a dejar de decir femeninas y masculinas, porque esto crea muchísima confusión con género, con actitudes, con cosas que realmente son mutantes y totalmente cambiantes, y nos vamos a referir a yin y yang, que es lo que prácticamente todo el mundo conoce, y nos vamos a dejar de esa referencia femenina y masculina que en el día de hoy genera muchas confusiones. Entonces, o electricidad y magnetismo, en fin, implosión y explosión, ¿no? En fin, lo que queremos decir es que esas dos energías que parten de ese útero, de esa concepción unitaria, se generan dos, o sea, del cero, de ese vacío preexistente a todo, se genera una unidad que es el 1, si hablamos en lenguaje matemático binario. De esa unidad se divide, no se multiplica, sino se divide a sí misma en 2, tenemos el 2, y a partir de ahí se duplica. Por lo tanto, de 2 vamos a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, y este patrón está en todo el mundo, en todo el mundo y en todas las culturas ancestrales. Y nos llega hasta hoy. De hecho, este lenguaje binario es el que conforma toda la robótica, la inteligencia artificial, en fin, muchas cosas. Incluso la manera de la economía, en fin, hay mucho tema con el lenguaje binario. Pero volviendo, dijéramos, a lo que nos interesa sobre la inteligencia afectiva, es que a partir de entender que hay un holograma en el que todo está ordenado y que sigue un mismo patrón, nosotros podemos entender, y no ya hablo de deducir, sino entender y comprender desde la vivencia de que lo que está fuera está dentro, por lo tanto ese universo existe en todo lo viviente y por tanto todo lo viviente tiene una conciencia superior, está impregnado de ella, es la conciencia. Por tanto, todo es inteligencia. Entonces, si partimos de este entendimiento fractal de todo lo que existe, podemos generar un holograma. Y a partir de ese holograma percibir que el motor que genera eso, porque ahora estamos hablando de lo que existe, de una manera de decir, esto es así, lo que está afuera, lo que está adentro, pero el motor que genera la acción para que se dé este patrón, por lo tanto, para que se dé la creación, por tanto, para que se dé ese holograma que es espejo de lo preexistente, ese motor nosotros lo conocemos como amor. Pero no amor como un sentimiento, sino como un principio ordenador, un principio de orden cósmico. Y ese amor entendido como un principio está el deseo, está el equilibrio, la atracción, la cooperación, la armonía, la discriminación. Entonces, hay toda una serie de componentes que están en lenguaje poético, están fundamentados en el goce eternamente renovado, que es el amor como principio. Y esto forma parte de la naturaleza de todo lo viviente y, cómo no, de nosotros como seres vivientes. Entonces, ¿cómo expresa la energía condensada
que es esto, ¿no? ¿Cómo se expresa esto y lo otro, todo lo tangible? ¿Cómo se expresa ese principio creador? Amando. Entonces, el tema está en que nuestra complejidad como seres vivientes en los que nos identificamos con lo exterior, pensando que lo exterior es realmente lo real y olvidándonos que lo real está dentro, y entonces proyectamos hacia afuera nuestras dudas, nuestras inquietudes y nos devuelven pensando que esa misma duda, corroborando que somos insuficientes, que somos pequeños, y todo este juego que en la India le llaman la lila, el juego de Dios, ¿no? Que es el permanecer oculto y dejar que la creación se reconozca a sí misma. Es muy interesante este tema. Entonces, ¿cómo lo hacemos las personas, los animales, las plantas? Incluso las piedras, pero es menos plausible, pero podemos verlo en las plantas, los animales y en las personas. ¿De qué manera? Pues fijándonos en cómo se multiplica la vida, cómo la abeja poliniza las flores. No lo hace por la violencia, lo hace por actos de lo que nosotros llamamos afectividad, de cooperación, de tendencia a la armonía, al equilibrio. Y esto, traducido en el lenguaje poético, es amor. Pero entendamos que no como sentimiento solamente, sino como principio. Entonces, hay estudios en el libro de Rolando Toro, en este libro de Rolando Toro, y por todos los lados hay estudios infinitos en los cuales fulanito, sultanito y centenares de nombres atestiguan que el cerebro, a nivel psicosomático, la manera de relacionarnos con la vida, con nosotros, con el otro, con la vida, todo tiene que ver con el afecto, la calidad del afecto, de la afectividad que hemos recibido. Cuando las protovivencias, ¿no? Y las vivencias de afuera, no solo las proto, que son en los primeros años de vida, sino las vivencias que vienen de afuera, son de descalificación, de ese amor entendido como sentimiento, o sea, como expresión de lo que es como principio, expresión, dijéramos, confundida o mal vivida o como tú quieras, y está en un polo opuesto que en lugar de generar vida genera destrucción. Bueno, pues el desarrollo es menor, hay enfermedades, hay un desequilibrio energético que genera bueno, procesos de enfermedad y de muerte. En cambio, si nuestras vivencias están acompañadas de un exterior en el cual nos califica, nos ve, nos potencia, nos ampara, nos deja vivir en nuestros tiempos los procesos y todo esto que la vida nos enseña, porque te recuerdo que una flor no abre su esplendor cuando tú quieres, sino cuando es el momento. Hay flores que tardan mucho, hay flores que tardan poco, cada una a su tiempo. Entonces, el jardinero, por mucho que quiera que esa flor sea antes, pues entonces ahí entra el darle más fertilizantes, darles químicos, darles una serie de cosas que son externas, que en realidad hacen falta. ¿A quién sirve esa rapidez de hacer que una flor se haga más deprisa? ¿Por qué? Porque hay un mercado, hay un comercio, hay unos intereses. Entonces, estamos hablando de toda una revolución, y cuando digo revolución digo realmente una revolución que tiene que ver con la evolución del ser humano y de la vida.
porque ya venimos de un principio, de un paradigma antropocéntrico en el que se ha basado el capitalismo, el patriarcado y todo esto. Ya venimos de allí y sabemos que no funciona. Por tanto, hay que volver a ese principio de orden cósmico que tiene que ver con la madre. Déjame decirlo así, porque es así. O sea, hasta ahora ha sido el padre. Y el padre resulta que llevaba barba y era un tirano de narices. ¿Vale? Entonces, pues resulta que en la prehistoria, en el neolítico, había un culto a la Gran Madre. ¿Por qué? Porque es desde ella que nacen las criaturas. Entonces, aquí no estoy hablando de feminismo, no estoy hablando de defender a la mujer, que también, por supuesto, pero no. O sea, seamos reales, seamos realistas. Hay un orden cósmico y ese orden cósmico se inicia desde una perspectiva de madre, en la que a partir de ahí surge todo. Entonces, cuando hablamos de fue primero el huevo o la gallina, nadie se plantea si primero fue el gallo. O sea, no sé si me explico. Entonces, o cuando una madre dice, este es mi hijo, sabemos que está hablando de conocimiento, y cuando un padre dice, este es mi hijo, está haciendo un acto de fe. O sea, y quiero que se me entienda todo lo que estoy diciendo. No estoy criticando nada, estoy haciendo sencillamente observaciones. Entonces, cuando Rolando dice que tomemos la inteligencia como una representación holográfica, hemos de referenciarnos en nosotros mismos, porque el holograma es algo que va a referenciar aquello que sabemos, y si nuestro saber está sesgado por conocimientos de lo que está fuera y no vamos hacia adentro de tal manera que podamos percibir esa unidad única que se repite en lo pequeño, en lo grande, en el micro, en el macro, de manera fractal y evolutiva constantemente, pero sin perder esta matriz. Entonces, fíjate, matriz sigue siendo algo que tiene que ver con un principio femenino. Repito, no estoy hablando de feminismo, ni siquiera lo defiendo, por mucho que pueda tener afinidades o no. Quiero que se me entienda en este sentido. Entonces, cuando Rolando aboga a esa inteligencia afectiva, matriz de todas las inteligencias, pues está hablando de esto. Está hablando de un orden cósmico. De hecho, es muy bonito este libro porque habla de la espiral áurea, de la música entendida como Pitágoras, de ese orden. Entonces yo te recomiendo este libro, si no lo tienes, te recomiendo que lo leas y lo releas para también entender también, bueno, o sea, realmente de lo que quiere decir Rolando Toro cuando habla de inteligencia afectiva. Y sobre todo, como una inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Bien. Hasta aquí dijéramos el tema de hoy, ¿no? Entonces, otra cosa que quería contarte es que hoy sale la publicidad de un nuevo curso para facilitadoras y facilitadores titulados y en último año de formación, en el que vamos a desarrollar el tema de la palabra en biodanza en la rueda verbal y la consigna. ¿Por qué este tema? Porque la palabra es creadora. Entonces, cuando salimos de la formación, salimos con una idea de cómo tiene que ser la consigna y cómo tiene que ser la rueda verbal. Entonces, la realidad, cuando nos ponemos en nuestro papel de facilitadoras y facilitadores salidos de la formación con nuestro título en mano y nos encontramos con la realidad nos habla de que las ruedas verbales
no fluyen como nosotras pensábamos que era. ¿Por qué? Porque las personas no tienen costumbre de compartir sus sentires, de poner palabra a lo que sienten, de tomarse tiempo y espacio para mirar para adentro y revisar qué ocurre en mí, y menos poner palabras a eso. Entonces, ese espacio de la rueda verbal es importantísimo, porque en una rueda verbal rica y enriquecida con los compartires va a ser la antesala de la vivencia que se va a desarrollar desde la sesión de movimiento motor afectiva. Entonces, cuando hay una rueda verbal enriquecida por los compartires, allí empieza la vivencia. Sigue con la palabra de la facilitadora o el facilitador y el facilitador, con la consigna, que la consigna es la que va a propiciar, a ayudar a que el participante y la participante puedan llegar a una integración vivencial. Entonces la palabra es muy, muy importante, y por eso hemos desarrollado este curso, que será en julio y agosto. Entonces, bueno, estate atenta por las redes, mira a ver cuándo es. Empezaremos el 3 de julio, los lunes, es un curso online. También te pondré aquí debajo del vídeo el formulario para si tú quieres inscribirte. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias por seguirme, por compartir estos vídeos en tu entorno y por seguir generando comunidad biocéntrica. Amor y servicio. Hasta pronto.